Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a Javier Pérez Castells. Él es catedrático de Química Orgánica en la Universidad San Pablo CEU y licenciado en Ciencias Empresariales. Dirige el Grupo de Investigación de Síntesis con Compuestos Organometálicos y pertenece también al Grupo de Trabajo Ciencia y Fe. Él está con nosotros para abordar un tema actual que a la mayoría de las personas que nos estarán oyendo les suena, no es que les suene, sino que a lo mejor lo han puesto en práctica, y porque parece una alternativa más, una alternativa fiable, que es natural y saludable, y asimismo parece eficaz, a lo mejor para algunas personas. Esto es la homeopatía. Y queremos que don Javier nos acerque a este mundo y nos dé su opinión sobre cuando hablamos sobre homeopatía, a qué nos referimos y qué tiene esto de cierto o de comprobaciones científicas, y que nos acerque a la realidad con la que nos encontramos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, estoy encantado de estar con todos ustedes aquí y les agradezco mucho la invitación. Y sin otro preámbulo ya queríamos eso, que nos hablara de a qué llamamos, cómo describiría lo que es la homeopatía. La homeopatía es el uso de sustancias con el objetivo de curar enfermedades, generalmente en condiciones de altísima dilución, es decir, que se utilizan o bien un preparado líquido o más frecuentemente un sólido que tiene como excipiente el azúcar, con un contenido de principio activo, es decir, de lo que sea que se piensa que puede curar, muy bajo, muy diluido. Y es lo que es el ejemplo más característico de lo que conocemos como pseudociencia, es decir, es algo que está presentado como si fuera una ciencia, está como empaquetado, como revestido, adornado como si fuera una ciencia, pero no lo es en absoluto. ¿Cuándo tiene los inicios la homeopatía? Bueno, pues tiene unos inicios ciertamente antiguos. La homeopatía hunde sus raíces en el siglo XVIII, cuando una persona, Samuel Hahnemann, muy en los mismos años en los que se descubrieron las primeras vacunas, estableció el principio de lo similar curará lo similar. Es un poco, yo creo que en la misma idea de cómo se habían gestado las vacunas, de manera que las vacunas, pues como sabemos, se le inyecta al sujeto, al paciente, un principio, o sea, un patógeno, pero no muy activo, para estimular el sistema inmune y protegerle de cara a la infección. Pues este señor pensó, pues si yo le doy al paciente un poquito de tóxico, de los que producen envenenamientos, pues también le protegeré del envenenamiento. Es una forma de pensar pues, que no tiene ninguna base, pero el caso es que a partir de ahí se desarrolló toda la homeopatía y además estableció que cuanto menos cantidad de sustancias se le diera al sujeto, más efectivo iba a ser. De manera que se iba trabajando cada vez con diluciones mayores y mayores, hasta incluso llegar a no tener ninguna sola molécula de principio activo en los preparados. Esto es a finales del 18 y en el 19 fue languideciendo, porque ya la ciencia empezó a tener sus métodos y la homeopatía fue cayendo pues, en el descrédito, que es lo que tenía que haber caído. Pero hemos vivido un renacimiento de la misma, que es lo quizá más sorprendente, más o menos en los años 70-80 del siglo XX. Que se pone de moda y de repente pues sonaba eso por todas partes, porque parecía que era como mejor que la medicina lo normal, natural, vamos, no natural, sino los medicamentos que solían recetar los médicos, sí. Y parecía como más saludable, como mejor, claro, para el organismo y para la persona, ¿no? En general. Estas cosas efectivamente nunca surgen así solas, siempre hay como un contexto, ¿no? En esa época que hemos dicho, los años 80, empieza toda esta ideología o espiritualidad New Age, ¿no? De manera que se busca una especie de sincretismo religioso, una acumulación de espiritualidades orientales, se toman cosas de aquí y de allá, generalmente se rechaza todo lo negativo
se busca una forma de vivir más natural, se rechaza todos los aditamentos o las comidas, se busca que la comida sea también más natural, etcétera. Con lo cual, las sospechas para la gente que empieza a pensar así recaen sobre los fármacos tradicionales, los fármacos de toda la vida, porque son sintéticos, porque han sido producidos por industrias químicas, encima están rodeados de cierto aura de multinacionales, que también se les empieza a culpabilizar de muchas cosas. A todo esto también surgen los problemas con las sanidades públicas, que empiezan a tener, pues por el hecho de estar en condiciones económicas difíciles, los médicos empiezan a atender como más deprisa, se pierde un poco esa experiencia del médico tradicional, se va más al grano, con consultas que son muy cortas, etcétera. Y todo eso, pues parece que hay gente que le busca salida en alternativas de distinto tipo. Y la alternativa de la homeopatía pues viene con una cierta áurea de naturalidad, porque todo lo que se usa ahí es natural, porque no hay efectos secundarios, no puede haberlos, es prácticamente lo que estamos tomando es azúcar. Los llamados, entre comillas, médicos homeópatas pues atienden normalmente con más tiempo, suelen hacer una atención más integral de la persona, recuerda un poco a los médicos de antaño. Y entonces a eso también se le une pues que el precio de los fármacos a veces es muy elevado. En España estamos mal acostumbrados, los sistemas de salud de algunos países funcionan bien y normalmente pues tenemos que pagar a veces un pequeño copago, pero en general no pagamos los fármacos. Pero pensemos también en otros países donde no es así. Y si no tiene uno dinero para pagarse las medicinas, pues acude a lo que sea. También personas que se encuentran con enfermedades graves, que están vulnerables, están un poco desesperadas, que pues son fáciles de captar. Y lo que ocurre con este tipo de cosas es que es complicado convencer a la gente de lo falsas que son. Se convierten en lo que se llaman entelequias persistentes, ¿no? Es decir, que es que tú le dices se lo demuestras, le hablas en detalle de lo que está tomándose, que no es más que normalmente azúcar o agua, entonces lo sigue tomando. Eso es muy difícil. La gente incluso experimenta que mejora. Que claro. No, si yo noto la mejoría. Entonces, lo que estás diciendo es verdad, que es pseudociencia que tiene, por el trato que le dan al paciente y por todo lo que has explicado, sin comprobar que es científico, sin comprobar que es eficaz, y aún así, cómo está sustentado y apoyado económicamente por unas sumas enormes, claro, y unas inversiones pues de una cuantía grande, ¿no? ¿Cómo pueden conseguir esto si no es verdad lo que hay detrás? Vamos a ver, más que no es verdad, es que no está sustentado sobre nada. En primer lugar, ahí has tocado varias cosas importantes. Que hay gente que le funciona, sí. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hay algunas enfermedades que cursan naturalmente hacia la curación. Entonces, siempre se ha dicho eso de que el resfriado se cura en una semana con fármacos o en 7 días sin ellos, ¿no? Entonces, al final hay cosas que mejoran, te tomes algo o no te tomes nada. Después está el efecto placebo, es muy importante porque muchos síntomas son psicosomáticos, es decir, que la persona verdaderamente con la fuerza de su psicología puede curarse porque tiene el convencimiento que está tomando algo que le va a curar. Pero el problema viene cuando hay otras personas con enfermedades graves que se confían en esto y acaba habiendo muchas muertes al cabo del año por culpa de estas pseudociencias, y si no son muertes a veces pues son enfermedades pues que van peor, etc. Eso por una parte. Pero, ¿qué ocurre? Hombre, es que no se trata de prohibir que nadie compre lo que quiera, eso por supuesto. Lo que se trata es de prohibir que engañen. Eso es lo que yo creo que es importante señalar. Es decir, cuando te dicen este fármaco cura no sé qué, pues no cura no sé qué. Este fármaco lo da usted para eso y debería decir, de hecho en las últimas legislaciones así se dice, que lo que usted dice no está sustentado en ningún estudio científico, ninguno, ¿no? A partir de ahí que cada uno compre lo que quiera, eso es evidente, ¿no? Pero claro, si la cosa empieza a funcionar y ahí empieza a haber empresas que se hacen muy grandes, que tienen ya muchos trabajadores, que tienen mucho dinero, pues la cosa empieza a complicarse, porque ya a los países incluso les supone un problema ir en contra de esto. Ya estamos hablando de perder muchos puestos de trabajo, estamos hablando de perder mucho dinero, de inversiones, etcétera, etcétera, y el tema se complica. Es lo que está pasando en muchos puntos de Europa y en Estados Unidos. Creo que ha habido una evolución últimamente, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, en el mismo Reino Unido, ¿no?
intentando aclarar esto para solucionar lo que verdaderamente es y eso, que la persona, como has dicho antes, sepa lo que está tomando, ¿no? ¿Es verdad que la ley ya va solventando todo este problema y estas presiones? En efecto, en Estados Unidos pues se habla de 6.000, 7.000 millones de dólares de facturación de todo este sector homeopático, ¿no? Y efectivamente ha habido en los últimos años algunos datos que a mí me parecen esperanzadores. En ese caso, la Comisión Federal de Comercio les ha obligado a etiquetar mejor los productos, de manera que tiene que poner expresamente, si no la hay, y no la hay porque nunca ha habido un estudio científico que apoye nada de esto, pues tiene que indicar en la etiqueta que las supuestas cualidades curativas no están sustentadas en ningún estudio científico. Bueno, esto ya es algo, ¿no? También hemos tenido una decisión del Parlamento británico que ha cortado la financiación pública para ninguna de estas, nada que tenga que ver con esto, después de haber hecho un estudio bastante exhaustivo. Y ya, pues yéndonos a España, que hemos tenido alguna cosa llamativa y un poco así deprimente, como un apoyo expreso que hubo del Parlamento de Canarias a la homeopatía y el que algunas universidades públicas han auspiciado la existencia de másteres en homeopatía, de asignaturas. Bueno, pues ha habido un par de estos másteres en la Universidad de Barcelona y en la de Murcia que ya nos están impartiendo. Desconozco mucho los motivos, pero en el fondo da un poco igual. Creo que de alguna manera este apoyo oficial va un pelín en retirada y eso es una buena noticia. Claro, es una buena noticia porque si encima, fíjate, en Reino Unido que estuviera apoyando por el gobierno la subvención, pues te parece que bueno, que es como algo nuevo que resurge, porque es cierto, claro, siempre lo unes a que de verdad está constatado, ¿no? Y entonces que un gobierno apoye y que ya lo retire, pues ayuda a aclarar ideas, pero efectivamente fue un boom y ya quizás esté más acallado, ¿no? Pero queda mucho por hacer, ¿no? Muchísimo, sí. En Europa hay unas cuantas multinacionales ya muy potentes que yo creo que tienen sus propios lobbies, que trabajan en pro de esto. En fin, intentan convencer pues, a los parlamentarios, a la gente que puede tener capacidad de decisión y no es fácil. Yo creo que hay que hacer pedagogía, que al final cuando hay un problema no hay por qué pretender solventarlo en 2 minutos y explicar a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Estamos diciendo que en una bolita de azúcar se pone una cantidad que a veces implica que estadísticamente a lo mejor no hay una sola molécula, ni una sola molécula de la sustancia. Y entonces es imposible que tenga ningún efecto, completamente imposible. Y en ocasiones, gracias a Dios que no tiene efectos, porque se ha llegado a poner en los preparados homeopáticos cosas como la belladona. Es muy frecuente, de hecho, como principio activo homeopático. La belladona es una planta muy, muy tóxica. Con un par de bayas de belladona, uno se va al otro barrio. Es tremendamente tóxica. Se han puesto también en los preparados homeopáticos cosas como el muro de Berlín. Es decir, han hecho polvito el muro de Berlín, el muro de Berlín lo ponen. O sea, porque, eso, ¿con qué fin? Antes, lo del muro de Berlín, ¿con qué fin? Pues porque por mejor estado mental y cosas parecidas, ¿no? Porque se mezclan efectivamente esta cuestión curativa con ya otras cosas, ¿no? Un poco de espiritualidad, un poco de cosas tipo, ¿no? Que así lo revisten un poco todo de algo más integral para la persona. Y entonces, evidentemente, claro, hay, por ejemplo, otra de las típicas, de los típicos elementos que siempre hacen de propaganda, ¿no? No hay efectos secundarios, los puede haber. Evidentemente, si no los hay primarios, tampoco los hay secundarios. Entonces, por oposición un poco a los fármacos tradicionales, pues que no, evidentemente sí los producen. Eso sí. Otra cosa curiosa que no me explico es que he leído que secundan, según la Sociedad Española de Medicina Homeopática, que hay 10.000 médicos colegiados que secundan lo que es la homeopatía. No me explico que un médico, o sea, honesto, honradamente ejerciendo su profesión, pueda apoyar algo que se sabe que no es científico ni que está aprobado. Efectivamente, es muy sorprendente. También hay muchas farmacias que venden medicamentos homeopáticos. Es decir, que hay muchos profesionales de la sanidad que los venden. Podría ser que lo hicieran pues por propio convencimiento, aunque estén equivocados, ¿no? Cuesta creerlo, pero sí.
Yo sospecho que en la mayor parte de los casos no es así. Yo creo que saben que verdaderamente lo que están ofreciendo no es útil, no es útil. Quizá en algún caso lo que quieran es darle un placebo a su paciente, que a veces se hace, y puede funcionar y bueno, bien. Pero sospecho que en la mayor parte de los casos pueden ser otras razones, pues menos confesables a lo mejor, que son las que les llevan a seguir en esto, ¿no? Es un tema que, como digo, no va a ser fácil desmontar. No, no se está, pero algo se está avanzando, ¿no? Hoy día. Sí, sí, sí. Yo creo que hay ya mucha gente. Yo además he estado un poco alerta de los artículos que van saliendo en los periódicos, etcétera, y ahora ya se ve un cierto movimiento de rechazo y de hablar las cosas con tranquilidad, sin acusaciones, sin nada, simplemente informar a la gente y que eso, porque como digo, no se trata de decirle, prohibir a nadie que compre lo que quiera, sino que sepa lo que realmente hay, ¿no? Y que se desmonten algunas cosas que se dicen. Y eso yo veo una cierta mejoría en esto, así como lo que hemos dicho antes de algunas decisiones de las administraciones públicas, y creo que eso van en la buena dirección. Claro. Y lo que nos toca es, quien esté escuchando este programa y ya tiene más conocimiento de lo que es la homeopatía en realidad, también difundirlo a nuestro alrededor, ¿no? Sí, efectivamente sí, porque además yo creo que esto de la homeopatía es, como digo, un elemento más en una playa de cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente cuestiona todo lo que está dado por sentado? No me creo lo que los médicos dicen, no me creo lo que los políticos dicen, no me creo lo que los jueces dicen, no me creo las leyes, todo se hace relativo. Entroca, como decía, con el sentimiento este New Age de los años 80, pero hoy lo vemos en muchas otras. Entonces, nada vale, ¿no? Todo lo tenemos que cuestionar y todo lo que se ha hecho de una determinada manera no nos sirve y buscamos otras alternativas. Pero, hombre, al final te das cuenta a veces que las alternativas son insostenibles, no se pueden comparar con lo que supone, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, un fármaco tradicional. Yo aquí también quiero decir otra cosa. ¿Por qué los medicamentos tradicionales son a veces tan caros, ¿no? A pesar de que muchas empresas farmacéuticas en mucha parte del sector goza de mala popularidad? Bueno, es que cuesta casi 2.000 millones de dólares o casi de euros, es más o menos parecido, poner un fármaco en el mercado. Es que la cantidad de pruebas que tiene que seguir ese fármaco, la cantidad de ensayos, la cantidad de pacientes en los que hay que probarlo, y ante cualquier efecto tóxico o efecto secundario, todo se va al garete. Es decir, toda la inversión se pierde, no se vende nada que haya tenido un más mínimo problema serio en un porcentaje mínimo de pacientes. Entonces, cuando uno toma un fármaco que ha sido aprobado, puede tener mucha tranquilidad. No se puede decir que la probabilidad o el riesgo sea cero, en nada hay riesgo cero. Pero son muy raros los casos de un efecto secundario grave en un fármaco que esté en el mercado actualmente. Claro, pero es curioso lo que tú has dicho, que se cuestionan muchas cosas de los médicos, de lo que dice el gobierno, de lo que dice, y en cambio llega la homeopatía y como te parece que no tiene efectos secundarios, ahí no se cuestiona uno nada, ¿no? Se deja uno llevar por la inercia, por la moda de lo que parece eso tan natural, de la corriente New Age y... Por ejemplo, lo que decíamos sobre los tóxicos, ¿no? Los compuestos más tóxicos que se conocen son productos naturales. Es decir, que la toxina que tiene el pez globo japonés en el hígado es una cantidad de pocos miligramos, te mata. La belladona que hemos mencionado antes, la estricnina, todos son tóxicos terriblemente potentes, mucho más potentes de lo que puedas tú hacer en un laboratorio químico, y sin embargo son naturales, ¿no? Y tú dices que estás tomando fármacos naturales, medicina natural, todo eso a todo el mundo le parece muy bien. Pero son de mensajes que calan con facilidad en la gente, que en el fondo pues lo que están escondiendo es una falacia. Hay muchas... la comida natural, bueno, pues la comida natural yo francamente prefiero tomarme unos pepinos que han sido tratados con unos buenos pesticidas y han sido controlados, etcétera, que a veces un vegetal que, bueno, pues ha sido cultivado de forma muy natural, pero que al final te acabas poniendo enfermo, porque tiene bacterias, porque tiene cosas que no han sido controladas, ¿no? Pero cala mucho más lo otro, es más
sé cómo decirlo, es más moderno, es más actual, etcétera, más de moda. Otro peligro que yo veo grande en lo que has comentado antes es cómo si tienes algo sin importancia o un resfriado o una alergia pasajera que no tiene importancia, bien, pero es una verdadera, prueba, no, tremendo cuando es una enfermedad más grave, se han dejado los fármacos tradicionales y te vas por estos derivados de la homeopatía y la medicina natural y te terminas muriendo, ¿no? Ha habido casos de denuncias y todo, ¿no? Sí, ahí en ese sentido también se han incluso puesto en marcha observatorios para este tipo de cosas en terapias para, por ejemplo, el cáncer, donde hemos tenido casos pues, muy dramáticos, ¿no? De personas que se han negado a través de un tratamiento, por ejemplo, a través de una quimioterapia tradicional, que indudablemente es un tratamiento muy duro, es un tratamiento con muchos efectos secundarios, y han decidido que se ponían en manos de todo tipo de alternativas, curanderismo, imposición de manos, o gente que está diciendo que el cáncer es un tema psicológico, que es cuestión de controlarlo con la mente. A veces esas personas acaban saliendo de ese círculo, pero han perdido un tiempo precioso y ya no se recuperan. El mismo caso de Steve Jobs fue parecido, ¿eh? Tuvo un cáncer de páncreas, pero en los primeros meses no se quiso tratar. Utilizó medicina alternativa, medicina tradicional china, y después, cuando ya se incorporó al tratamiento, es decir, que el cáncer de páncreas suele tener mal pronóstico muchas veces, pero él perdió ahí unos meses que hubieran sido posiblemente preciosos para poner en marcha su tratamiento. Entonces, estamos hablando de personas, como digo, en un momento terrible de sus vidas, muy vulnerable, a veces con problemas económicos y que se pueden dejar llevar por cualquier charlatán o cualquiera de estas personas que se aprovechen, ¿no? Incluso se habla de sectas que intentan introducir a estos pacientes en sectas para controlarles y separarles del entorno familiar y de amigos, que no les puedan reconducir por el buen camino. Y bueno, pues al final probablemente quedarse con su dinero, como suele ser el objetivo final de todo esto. Y entonces por eso se están estableciendo hasta verdaderos observatorios para denunciar rápidamente este tipo de prácticas. La homeopatía pues sería una de ellas, la quizá con más tradición o más armada, pero está surgiendo de todos. Y ya nos quedan 3 minutos solo, se nos ha ido el tiempo volando. Y por si te quieres despedir y dar algún consejo a las personas que nos estén viendo o oyendo, adelante. Bueno, por mucho que los sistemas tradicionales de salud tengan enormes defectos, que los médicos a veces tengan mucha prisa, que se equivoquen, que los fármacos sean muy caros, que las multinacionales a veces hagan cosas que no nos gustan, las cosas hechas como se han hecho y se han probado durante muchos años tienen muchísima más fiabilidad. Un médico, al fin y al cabo, es un profesional con una formación larguísima, con una experiencia muy dilatada y además no suele trabajar solo, trabajan en equipos y trabajan con farmacéuticos y trabajan con biólogos y con químicos, etc. Es decir, ¿nos vamos a fiar más de cualquiera que nos cuenta algo en internet y que dice que la abuela de no sé quién fue a no sé dónde y se curó, o nos vamos a fiar más de esto? Es decir, seamos serios y cuando la vida nos pone ante un desafío, pues hay que apostar por lo seguro, sin duda. Muy bien, pues con eso nos quedamos, Javier, muchísimas gracias. Y queridos oyentes, con esto nos despedimos y bueno, a tener claro ya que no solamente no dejarnos llevar por esa medicina alternativa, pseudomedicina que no lo es, y que nos fiemos de los médicos, de nuestro sistema tradicional, que con muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo y muchos años, y como dice él, también muy probado en las farmacéuticas. En fin, que no nos dejemos llevar por las modas y por esta pseudomedicina que no nos lleva a ninguna parte. Y sin nada más, hasta el próximo programa. Gracias.